Bienvenidas sean todas las personas que en el día de hoy han dispuesto sus corazones para congregarse. Le damos todas las gracias a Dios por este maravilloso día que nos ha regalado, por darnos no solamente las fuerzas, sino también salud, disposición para hoy venir al templo y como iglesia congregarnos para orar juntos, aprender de su palabra. Quisiera que comenzáramos este día especial para los que creemos en el Señor, leyendo la palabra en el Salmo 117. Un salmo que aparentemente es corto, pero lo que dice Dios a través de este salmo es muy bonito. Dice la palabra: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y todos aquellos que nuestra mirada está puesta en el Señor, que nuestra fe reposa en el Señor, tenemos presente de que la misericordia de Dios se extiende diariamente sobre nuestras vidas. Y sobre todo, que Dios es fiel en los buenos momentos que vivimos, pero también en los momentos difíciles a los cuales nos tenemos que enfrentar. Ciertamente nosotros como seres humanos quisiéramos siempre vivir bien, sin necesidades, pero afortunados somos aquellos que en medio de las dificultades tenemos presente que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda, que Dios no nos desampara y que a través de los momentos difíciles Dios también nos enseña, nos forma en fe, porque nuestra fe crece en la medida que superamos las dificultades. Así que en este nuevo día les invito a que podamos tener presente esto, que nosotros primeramente fuimos diseñados con muchos propósitos y uno de ellos es alabar a Dios, bendecirlo, adorarlo y glorificarlo. El único Dios verdadero. ¿Cuál? El que está en las Escrituras. Y segundo, agradecerle por siempre, por cada una de las bendiciones que nos da, por las misericordias que extiende y por su fidelidad. Así que acompáñenme en esta oración. Señor, en este día tan maravilloso y especial, el cual nos permites vivir, oh Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor, porque pudimos abrir los ojos, Señor. Señor, respirar es una muestra de tu misericordia y fidelidad, oh Dios. Ponernos de pie, Señor. Señor, sentir, Señor. Te damos infinitas gracias, oh Dios. Porque hoy podemos congregarnos, Dios mío, porque hoy estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para aprender más, sobre todo, Señor, para irnos perfeccionando, oh Dios, porque nuestro anhelo y deseo, Señor, es que cuando llegue ese momento especial y esperado, estemos listos, Señor, y preparados para irnos contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por los que estamos aquí presentes, oh Dios, y las personas que por algún motivo, Señor, no han podido venir, también, Señor, guárdales. Muy buenos días, bendiciones para todos. Qué bueno podernos reunir nuevamente en este lugar para darle primeramente las gracias al Señor por darnos una oportunidad más. Cada día que nosotros tenemos es una oportunidad que Dios nos da para recibir sus bendiciones, para ser edificados como su iglesia y para seguir avanzando en esta tierra mientras esperamos que Él venga por nosotros, lo cual es nuestra más grande esperanza. En esta mañana tengo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Hemos venido en un tiempo, en una serie
la iglesia funciona y aprendiendo cómo por la enseñanza de la palabra del Señor, la iglesia de Jesucristo, la única, la universal, funciona. Y cómo nosotros podemos ser parte de ese engranaje maravilloso que el Señor ha permitido, su cuerpo, su iglesia, que esté en esta tierra y que crezca, y que avance y que siga hacia adelante, haciendo su obra, predicando su evangelio, hasta cuando Él cumpla la promesa de su segunda venida. Entonces nosotros hemos aprendido durante todo este tiempo de esta serie La Iglesia Funciona, cómo nosotros como iglesia tenemos que ser formados y tratados. Y en este último tiempo hemos hablado acerca del arrepentimiento. Y ese arrepentimiento se ve manifestado, ¿cierto? Ese arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, hemos aprendido que da un fruto. La Biblia nos dice que nosotros debemos tener frutos dignos de arrepentimiento. También hemos visto que ese arrepentimiento produce unos resultados en la vida del hombre. Hay una manifestación en la vida de la persona. Y también aprendimos que ese verdadero arrepentimiento nos lleva a caminar o a vivir en buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿verdad? Todas estas cosas las hemos aprendido y hoy vamos a tener la oportunidad de seguir mirando todas estas maravillosas cosas que vienen a la vida de una persona arrepentida y salva. Y antes de entrar en este tema que es el fruto del Espíritu Santo, vamos a orar, vamos a disponer nuestras vidas y corazones para que el Señor haga su obra en medio de nosotros y podamos comprender y entender esta palabra que el Señor ha traído para nosotros hoy. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, dándote gracias, dándote honra, dándote alabanza, pidiéndote a ti, Señor, que en esta hora tu presencia pueda ser manifiesta en medio de tu iglesia y que tu Espíritu Santo traiga revelación de tu palabra, de la Escritura, que podamos nosotros ser esa buena tierra en donde la semilla de tu palabra produce fruto. Que no sea una palabra, Señor, o una semilla que se deposite en una tierra infructífera, sino que hoy nuestro corazón esté tan dispuesto, Señor, que esta palabra que tú traes pueda producir en nosotros transformación y traer nueva vida, esperanza y un cambio, Señor, que tanto necesitamos. Así que aquí estamos, Espíritu Santo, con corazones dispuestos, mentes abiertas, para que se cumpla tu propósito en medio de nosotros. Amén. Bueno, como le venía diciendo, hay unos resultados, ¿verdad?, del arrepentimiento en la vida de aquel que se ha arrepentido. Y de la misma forma, ese arrepentimiento, lo cual es necesario para disfrutar de la gracia salvadora del Señor, también nos trae unos hermosos beneficios, el cual el mayor, bueno, para mi concepto es el mayor o el más espectacular o el más hermoso de recibirla, después de recibir la gracia salvadora del Señor, es que aquellos que son salvos reciben la presencia del Espíritu Santo para morar en sus vidas para siempre. Es así que el que ha sido salvo por gracia, hemos aprendido que no es por obras, recibe no solo la visita, sino el morar del Espíritu Santo en su vida y en su corazón, para que no camine solo. Porque ahora el creyente, el nuevo creyente, no está solo en su caminar con Dios, no está desamparado, no está allí como a su ventura, sino que ahora tiene la certeza de que el Señor está con él, y no solo está con él, sino que habita con él en la persona del Espíritu Santo de Dios. Y eso es un regalo maravilloso.
Pero ese morar del Espíritu Santo de Dios en la vida de nosotros también tiene una evidencia, también tiene una manifestación. Y es el fruto que el Espíritu Santo de Dios viene a traernos. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, vamos a buscar este pasaje en la Escritura. La carta a la iglesia que está en Galacia. En el capítulo 5, versos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ese fruto del Espíritu Santo, ¿en dónde se va a manifestar? En nosotros. Ese fruto del Espíritu Santo se debe manifestar en nosotros, los que hemos creído, porque hace parte de la esencia del Espíritu y por lo tanto hace parte de la esencia de Dios. Y ahorita más adelante vamos a ver esto en mayor profundidad. Ahora, creo que cuando nosotros hemos venido caminando en la vida cristiana, se nos ha enseñado acerca del fruto del Espíritu. Y generalmente se usan ilustraciones para que nosotros podamos comprender ciertos pasajes de la Escritura. De hecho, a los niños, cuando les enseñamos en clase de escuela, siempre buscamos hacer algunas ilustraciones para que los niños puedan comprender de mejor manera los pasajes que se les está enseñando, que se les está explicando. Entonces, no sé si ustedes han sido de los que han sido enseñados con una ilustración cuando se nos enseña sobre el fruto del Espíritu, como un arbolito con muchos frutos, ¿cierto? Se nos pone como esa ilustración de un árbol con manzanas o con naranjas o con cualquier clase de fruta, y nosotros aprendimos que el fruto del Espíritu Santo eran así, es esa cantidad de frutos, que uno era el amor, que uno era la paz, que otro era la fe, y así nosotros tuvimos una interpretación de que no era el fruto, sino los frutos del Espíritu. Entonces, mira cómo a veces usando ilustraciones podemos llegar a tener interpretaciones incorrectas de lo que verdaderamente nos está enseñando el texto bíblico. Si nosotros hacemos una lectura detenida y detallada, el apóstol Pablo está diciendo el fruto del Espíritu Santo en singular. No está diciendo los frutos del Espíritu Santo en plural como si fueran muchos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque dependiendo de cómo lo interpretemos, también vamos a aplicarlo en nuestras vidas. Una ilustración más adecuada para esto podría ser no un árbol con bastantes manzanas o naranjas, sino una sola naranja. Usted sabe que la naranja tiene unas rodajitas internas, ¿verdad? O la mandarina tiene unas rodajitas internas. Cada rodajita sigue siendo parte de ese mismo fruto, pero es una rodajita. Podríamos decir que el fruto del Espíritu Santo es así, es un solo fruto que tiene diferentes partes, pero que son uno solo, siguen siendo uno solo. ¿Y esto por qué es importante o por qué es bueno que lo tengamos claro? Porque así vamos a nosotros entender que es un fruto, al ser uno solo, debe ser desarrollado de manera integral en nuestras vidas. Si nosotros pensamos que son varios frutos, podemos decir, no, es que yo tengo, el fruto del Espíritu Santo que yo tengo es el amor,
Pero eso de dominio propio no, eso de templanza no, eso todavía yo no lo tengo. O yo tengo fe, pero paciencia no tengo. Entonces pensar en que son diferentes cosas que están cada una de manera independiente nos justifica a nosotros o nos permite pensar o aceptar que nosotros podemos tener unos y desechar otros. Así como la escritura es una sola y no podemos decir esta parte de la escritura sí la creo, pero esta parte de la escritura no me convence. Eso no lo podemos hacer porque la escritura es una sola y si la aceptamos toda o no la aceptamos en su totalidad. De la misma manera, el fruto del Espíritu Santo es uno solo y viene a morar en la vida del creyente para desarrollar en él esas manifestaciones o esas virtudes que hacen parte de ese único fruto. Por eso usted no puede decir, yo tengo amor, pero no tengo fe. Yo tengo fe, pero no tengo paz. Yo tengo paciencia, pero no tengo dominio. Todas esas cosas, todas esas manifestaciones, todas esas virtudes deben ser desarrolladas en nuestras vidas, porque es un único fruto, uno solo. ¿Sí ve la importancia de poder entender un correcto o tener una correcta interpretación de la escritura? Porque si no la aplicamos mal y empezamos a vivir o a experimentar en nuestra vida cosas que no son las certeras que el Señor quiere que nosotros podamos comprender. Así que vamos a ver cómo ese fruto del Espíritu Santo podemos verlo primeramente manifestado en Cristo, pero además debe verse también manifestado en el carácter nuestro. Así que vamos a ver 3 maneras en las que el fruto del Espíritu Santo nos apunta a Cristo. Y la primera manera es que el fruto del Espíritu describe el carácter de Cristo. Describe el carácter de Cristo. Nosotros tenemos que comprender que el fruto del Espíritu, el cual es, como le decía, vamos a colocar la cita en Gálatas 5:22. Vamos a ver cuál es ese fruto del Espíritu. O cuáles son esas virtudes o manifestaciones del fruto del Espíritu. ¿Qué dice? Es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son manifestaciones del carácter del Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios es o hace parte de las 3 personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Que son 3 dioses? Por supuesto que no. Es un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios. 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son un solo Dios. Y por ser un solo Dios, comparten sus atributos. Los atributos del Padre están en el Hijo. Los atributos del Hijo están en el Espíritu Santo. Por eso, si nosotros comprendemos que el fruto del Espíritu Santo es todo esto que acabamos de leer, sabemos que ese mismo carácter o que esos mismos atributos habitan en la persona de Cristo. Y cuando Cristo caminó en esta tierra, lo mostró. ¿O es que Cristo no nos mostró mientras estuvo en la tierra que tuvo amor? Que era un hombre gozoso, que era un hombre de paz, que tenía paciencia, benigno, bueno, con fe, manso y templado en su carácter. Todas estas características del carácter se vieron en Cristo.
¿Y cuál ha sido el llamado para nosotros los que seguimos a Cristo? ¿Cuál es el llamado para los que siguen a Cristo, para los que han creído en Cristo? Que nos parezcamos ¿a quién? Que nos parezcamos a Él, ¿cierto? Nuestro llamado es aparecernos al Señor Jesús. Por eso dice que todos nosotros debemos ir siendo edificados hasta llegar a la estatura, y debemos ser perfeccionados hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así que el fruto del Espíritu describe el carácter de Cristo, pero también nos lleva a nosotros a entender que también nosotros tenemos un llamado y es a parecernos a Cristo. Por lo tanto, ese fruto del Espíritu también debe verse reflejado en nuestro carácter. Ahora, el Señor sabe que nosotros somos débiles, que el hombre o el ser humano se esfuerza, pero muchas veces no lo logra. Entonces, el Espíritu Santo que empieza a morar en nosotros, trayendo ese fruto, nos da ese punto de partida y ese inicio para que nosotros comencemos a desarrollar ese fruto. ¿Vamos comprendiendo? Lo segundo que podemos ver, y lo cual ya hemos venido tocando, es que el fruto del Espíritu nos lleva a reflejar el carácter de Cristo. ¿Qué nos dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 1? Vamos a leerlo. Efesios capítulo 5, verso 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos ser imitadores de Dios. Ahora, para que nos quede más fácil, el Señor nos dejó un modelo terrenal que pudiéramos seguir. ¿A quién? A Jesucristo, que caminó con nosotros como hombre, siendo Dios. Y no podemos nosotros ser indiferentes a este llamado que el Señor nos hace de ser imitadores de Él, porque nosotros debemos vivir de una manera que refleje que ya no somos las mismas personas. Y es lo que hemos venido aprendiendo. Nosotros tenemos que dar un resultado, tenemos que mostrar unas obras, tenemos que mostrar un fruto. Ya no somos los mismos, ahora somos diferentes, hemos sido transformados. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Para parecernos a quién? A Jesucristo. ¿Para reflejar a quién? A Cristo. ¿En dónde? Aquí, en el mundo, mientras nosotros vivimos aquí. Así que no debemos desconectar estas 9 virtudes, podemos llamarlas virtudes, podemos llamarlas manifestaciones, podemos llamarlas partes del fruto del Espíritu Santo. No podemos desconectarlos a ellos entre sí, pero tampoco podemos desconectar el fruto del Espíritu Santo en el propósito en el cual nosotros fuimos llamados, que es reflejar a Cristo. Por eso el Señor nos ha dejado al Espíritu Santo para que more con nosotros y podamos nosotros vivir como Cristo. No solos, no luchando solos, sino con la presencia del Espíritu Santo de Dios impulsándonos cada día a parecernos a Él. No estamos solos en esta lucha. Nosotros debemos entender que el Señor quiere que nos parezcamos a su Hijo, que reflejó perfectamente el carácter de Dios en esta tierra. Así que el fruto del Espíritu es un llamado para que nosotros nos parezcamos al Señor Jesús. La tercera manera en que podemos ver que el Espíritu Santo nos apunta a Cristo es que el fruto del Espíritu nos rinde al señorío de Cristo. Si leyéramos un poco el contexto del pasaje de Efesios, que está en Efesios en el capítulo 5, en Gálatas capítulo 5, unos versículos anteriores, el apóstol Pablo está hablando de una lucha
que nosotros tenemos. Y es la lucha de la carne con el espíritu. Y él habla cómo nosotros estamos en esa constante lucha y nos da un consejo y nos dice que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que nosotros procuremos andar y vivir en el espíritu. Y allí se nos hablan de unas obras de la carne. Y si usted quiere saber si hay algo que a Dios le desagrada porque es una obra de la carne y no una obra del espíritu, allí hay una lista bastante detallada sobre todas las cosas que son obra de nuestra carne que tiende al mal. Pero es una lucha que el Señor quiere que nosotros podamos tener y ser victoriosos. Y ser victoriosos. Dios sabe que tú solo no puedes. Dios sabe que aunque tú te esfuerces por tratar de ser bueno en tus propias fuerzas, no lo vas a lograr. Por eso es que muchas veces tú te haces propósitos y tú dices, ya yo no voy a hacer esto más. No, ahora sí voy a cambiar. Me metí en un problema, esto ya no lo voy a volver a hacer. Pero de una u otra forma, pasado un tiempo, te ves envuelto otra vez en lo mismo. Caes otra vez en los mismos errores. Te ves luchando con las mismas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una carne que nos lleva a desear carnalmente. Y tenemos un corazón que la Biblia describe como engañoso y como perverso. Y que vamos a tratar siempre, solo de manera humana, inclinarnos hacia el mal. Dios lo sabe, sabe lo débiles que somos, sabe que esa lucha por nuestras propias fuerzas la vamos a perder. La historia de la humanidad nos muestra que el hombre solo siempre ha perdido contra el mal. Siempre. El hombre sin Dios siempre terminará haciendo el mal. Por eso no podemos decir que hay personas buenas. Mire, nosotros quisiéramos románticamente pensar que, por ejemplo, las personas, nuestros seres amados a los cuales amamos profundamente, decir que son buenos. Un hijo dice, mi madrecita es buena, y la ve como una persona buena. ¿Por qué? Porque la ama. Pero esa madrecita a la cual tú amas y la cual la ves como una buena persona, también en algún momento de su vida ha mentido, ha herido, ha dañado o ha cometido cualquier pecado, inclusive de los bochornosos. Así que no hay personas buenas. Nosotros quisiéramos pensar que nuestros hijos son buenos, que nuestros hijos no hacen nada malo, que nuestros hijos son tan bonitos, son tan lindos. Míralo, es que es tan lindo, ¿cómo va a ser malo? Bueno, esa linda criatura a la cual tú amas y lo ves tan hermoso y tan precioso y tan perfecto, resulta que miente, que en el mismo preescolar muerde y le pega a los otros compañeritos, le grita a la profesora, esa criatura tan linda a la cual tú ves tan buena. Déjala ser y te vas a dar cuenta que tan bueno no es. El hombre sin Dios tiende al mal. Por eso el Señor no nos ha dejado solos en esta lucha. Tú tienes que entender que en la infinita bondad de Dios, en el gran amor que Dios nos tiene, en el gran deseo de Dios de que seamos bendecidos, Él ha procurado no dejarnos solos. Y así como envió a Jesucristo a darnos ejemplo, a darnos un modelo y a que ejecutara el plan de salvación por medio de su muerte, una vez Cristo sube al cielo, nos envía la promesa del Padre dada a Él, la cual es el mejor regalo para nosotros y es la presencia del Espíritu Santo.
Es un regalo maravilloso, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos solos en esta lucha de nuestro cuerpo y de nuestro corazón que tiende al mal, sino que ahora somos acompañados en esta lucha por el Espíritu Santo de Dios, que te va a impulsar a vivir en la voluntad de Dios. ¿Usted no cree que esto es una buena noticia? Por eso el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a que nos rindamos al señorío de Cristo, a que podamos rendirnos ante estas magnificencias y a este gran señorío de Dios y de Jesucristo. Quiero leerles un pensamiento del pastor Miguel Núñez. En su libro El poder del Espíritu Santo, le enseña algo que es poderoso. Y dice: la vida que Cristo ofreció fue diseñada para ser vivida en el poder del Espíritu, bajo la sumisión a su señorío y guiados por medio de su palabra. Pero muchos, quizá la mayoría, entran en la vida cristiana y continúan caminando hacia adelante, haciendo grandes esfuerzos de voluntad, confiados en su determinación, en lugar de rendir sus vidas al control del Espíritu. Muchos, aún cristianos creyentes, siguen creyendo que su voluntad y su determinación son suficientes. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vamos a perder esta lucha. Sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, sin la guía del Espíritu Santo de Dios, sin someternos al Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos a sucumbir al mal. No hay forma de ganar esta lucha sin la presencia y sin la comunión y sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así que ahora nosotros deberíamos vivir en total dependencia del Espíritu, quien está forjando el carácter de Jesucristo en nosotros para que vivamos rendidos a Él. Y yo quisiera que pudiéramos entonces comenzar a hacer un autoexamen para considerar si en nosotros están estas virtudes o está este fruto del Espíritu Santo. Recuerden que el fruto del Espíritu Santo refleja el carácter. Así como refleja el carácter de Cristo, debería reflejar nuestro carácter. Y si nuestro carácter no está reflejando este fruto del Espíritu, deberíamos entonces considerar por quién estamos siendo guiados. ¿Por quién estamos siendo llevados? Porque si nosotros estamos siendo guiados, llevados y estamos en comunión con el Espíritu Santo, este carácter debería reflejarse en nosotros, así como se reflejó en Cristo. Vamos entonces a mirar cómo estamos, y esto ya va a ser algo personal. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, debería empezar a analizar de manera personal, individual, no tratando de echarle pullas al otro, sino en nosotros si está este fruto. Si está este fruto, si está la evidencia de este fruto en nosotros. Y comienza diciendo que el fruto del Espíritu es el amor. El amor viene del griego, de la palabra griega ágape, que significa caridad, afecto, cariño, buena voluntad, benevolencia. El amor debe manifestarse en nuestras vidas hacia Dios y hacia las demás personas. Porque el amor nos relaciona con Dios, pero también nos relaciona con los demás. Y recuerden que el carácter, nuestro carácter, es lo que va a determinar las relaciones que tenemos con Dios y con los demás. Tu carácter determina cómo tú te relacionas. Por eso hay personas que son, y que hemos dicho de alguna vez, es insoportable. No me lo soporto. ¿Por qué?
porque tiene problemas de carácter, pero déjame decirte que tú también. Que tú también. Entonces, la primera evidencia, manifestación o virtud del fruto del Espíritu Santo es el amor. Y se manifiesta hacia Dios. Juan 14:15. Vamos a mirar muchos versículos. Juan 14:15. El creyente que vive en amor se esforzará por obedecer a Dios. Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La evidencia de que tenemos amor hacia Dios es que nosotros procuramos obedecer a Dios y guardar los mandamientos de Dios. ¿Tú dices que amas a Dios? ¿Tú dices que en ti hay amor a Dios? Entonces, eso no se dice solo de palabras, sino que se evidencia con acciones. Y el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, si tú no obedeces a Dios, tú no puedes decir que amas a Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. No porque lo digo yo, o no porque quiera insultarte. Es que tú no amas a Dios. No, tú tienes que ver. Si tú amas a Dios, entonces tú obedeces a Dios. Porque el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú no guardas mis mandamientos, no me amáis. Es sencillo. Palabras de Jesús. No hay más explicación para este versículo. Es sencillo. Si lo amas, lo obedeces. Si no lo obedeces, no lo amas. Punto final. Ahora, si amamos a Dios, entonces también vamos a amar todo lo que se relaciona con Dios. Vamos a amar lo que Dios ama. Y por ende vamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Miremos qué dice el Salmos 48, capítulo 40, versículo 8. Salmos 40, capítulo 40, verso 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El que ama a Dios, ama y le agrada y le gusta hacer la voluntad de Dios. Salmo 84:10. ¿Qué dice? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. El que ama a Dios quiere estar cerca de Dios, quiere estar en donde se relaciona o se puede relacionar con Dios. Por eso el que ama a Dios no se le dificulta congregarse, ¿sabe? El que ama a Dios espera su congregación con gozo y con alegría. Le gusta, le agrada venir a congregarse, a escuchar la palabra, a orar, a cantar. ¿Por qué? Porque ama a Dios y sabe que la presencia de Dios, que el mensaje de Dios, que Dios está en medio de la congregación de su iglesia. Si tú amas a Dios, para ti no es un problema congregarte. No lo ves como una carga, lo ves como un gozo, un privilegio, una alegría. Para mí es una alegría cada vez que llega el domingo. Es mi mejor día, el que más disfruto. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 3. Miren estas palabras maravillosas del rey David. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 3 dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. David decía: mira, yo tengo afecto por la casa de Dios. Y como tengo afecto por la casa de Dios, yo estoy preparando de mi ofrenda, o sea, de mi tesoro personal, ofrenda para edificar casa a Dios. Sabemos que David quiso levantar un templo, pero el Señor le dijo: tú no, tu hijo Salomón. ¿Pero qué hizo David? Preparó todo. David preparó absolutamente todos los materiales e incluso sobró para que su hijo Salomón pudiera edificar un templo. ¿Por qué lo hizo David? Ahí está la respuesta claramente.
¿Por qué lo hizo él? Es que yo tengo afecto por la casa de Dios. Yo amo a Dios, amo la casa de Dios, amo honrar a Dios, amo a lo que Dios ama. Y por eso no tuvo problema en dar incluso de su dinero. No tuvo ningún problema, lo hizo con tanto gusto y con tanto gozo, sabiendo que él no se iba a llevar el reconocimiento de haber hecho ese templo, sabiendo que él no se iba a llevar el reconocimiento de haberlo levantado, lo iba a hacer un hijo de él, pero aún así hizo todo lo posible para que se pudiera desarrollar esa casa. ¿Por qué lo hizo David? No fue para figurar, David no lo hizo para molestar al pueblo, David lo hizo porque amaba a Dios y tenía profundo afecto por las cosas de Dios. Mira, el que ama a Dios quiere obedecerlo, el que ama a Dios busca donde Dios está, busca honrar a Dios con su vida, con sus ofrendas, con sus virtudes, con todo. El que ama a Dios no le duele poner sus talentos en servicio de Dios. El que ama a Dios y canta, no le duele cantar a Dios, lo hace con gozo. El que ama a Dios sirve a Dios con alegría, no como una imposición. ¿Por qué? Porque ama a Dios. No hay ni que decirle. No hay ni que decirle, oye, tienes que venir a la iglesia, mira que el domingo te espero. No hay ni que decirle. Por eso si mi esposo siempre manda los mensajitos, te espero este domingo, te espero este domingo. Pero usted no debería esperar que le mandaron un mensaje para recordar que usted tiene que venir. Y cuando mi esposo no manda la imagen, entonces, el domingo no hay iglesia. Siempre hay. Y por amor a la grey, por amor a la congregación se manda la invitación, pero no deberíamos ni tener que enviar invitaciones, porque debería ser para nosotros un gozo, un agrado, una alegría venir a la casa de Dios, porque amamos a Dios. ¿Está el amor en ti? Eso lo vimos manifestado hacia Dios. Ahora miremoslo manifestado hacia los demás. Veamos Juan 17, 21. Evangelio según San Juan capítulo 17, verso 21 dice: porque el amor en nosotros se manifiesta entre las relaciones y también nos une como hermanos. Dice la palabra, esta es una oración que Jesús está haciendo a su Padre y le está pidiendo para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El amor de Dios nos une al Padre, nos une a Cristo, nos une al Espíritu, nos une unos y otros. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 11. Dice la palabra: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuál es el mensaje que desde el principio se está predicando? Que nos amemos unos a otros. ¿Quiénes? Unos a otros. Por eso si tú no amas a tu hermano, a quien has visto, dice la palabra, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 9. Mira lo que dice el apóstol Pablo en esta carta. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Eso está como lo que les acabo de decir, no hay ni necesidad de que te manden la invitación para la iglesia. Ya tú no sabes que tienes que venir. El apóstol Pablo les está diciendo, yo no tengo ni que decirles ni que escribirles de que se amen. ¿O es que ustedes no aprendieron de Dios que se tienen que amar los unos a los otros? Así que, queridos hermanos, el amor de los unos con los otros es algo que Dios espera de nosotros. ¿Amas?
¿Amas como Dios quiere que ames? ¿Amas a Dios y amas a los demás como el Señor espera que ames? ¿De la manera como Él nos amó? Recordemos que el apóstol Pablo nos enseña que el amor es sufrido, benigno, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Esa es la clase de amor con el que el Señor quiere que amemos. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Que amemos al que nos cae bien? ¿Es la enseñanza que hemos recibido de parte de Dios? Ama a tu familiar nada más, a ese que te cae bien. ¿Eso es lo que dice? Ama a tu prójimo como tú mismo, sí, hay que amar al prójimo, al que está cerca, pero también dice que ames a tu enemigo. Esta es la clase de amor que Dios nos pide y es una clase de amor que por sí mismo, por nosotros mismos no podemos tener. ¿O es que a ti te nace amar al que te cae mal? Te pregunto. Es que a mí me nace amar al que habla mal de mí en el trabajo. A mí me da una cosa que yo lo amo. ¿Eso nace de ti? Claro que no. Es que yo amo tanto al que se me atraviesa en el semáforo, al que casi me hace estrellar. Yo lo amo profundamente, como lo amo. No, nosotros no amamos de esa forma. Y el Señor lo sabe. Que no amamos, que eso no va a nacer naturalmente de nosotros. Por eso necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque es un fruto de Él. Y el poder amar al que te cae mal, al que habla mal de ti, al que murmura, al que chismosea, al que no te gusta ni cómo camina, a ese tienes que amarlo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios espera. Que nos amemos los unos a los otros, que podamos amar a los que consideramos enemigos y podamos bendecir al que nos maldice, porque es la clase de amor con que el Señor nos amó. ¿O es que nosotros éramos muy amigos de Jesús para que Jesús muriera por nosotros? ¿Qué méritos tenías tú para que Jesús tomara tu lugar en la cruz? ¿Qué tan bueno te portabas tú con Dios para que Él te amara como te amó? Éramos malos, enemigos de Dios, alejados de Dios, haciendo malas obras, portándonos mal. Y así, en esa condición sucia, pecadora, maligna, así nos amó Él. Nada bueno hicimos nosotros para que Él nos amara y nos amó. Tal vez haya personas que nada bueno han hecho para que tú los ames. Pero Dios te dice, ámalos, ora por ellos, bendícelos, para que también reciban, si es la voluntad de Dios, por su soberana gracia, salvación. Si es que Dios les concede que se arrepientan y lo conozcan. Hermanos, esta es la clase de amor que nosotros necesitamos desarrollar en nuestro carácter. Te pregunto, ¿lo tienes? Porque tenemos que desarrollarlo. Perfecto no lo tenemos. No te desanimes si tú no amas aún de esa forma. Pero anímate a hacerlo. Esfuérzate por desarrollarlo. Pasemos a la segunda virtud o manifestación del Espíritu, del fruto del Espíritu. El gozo. La palabra gozo viene del griego chara, que significa regocijo, alegría, felicidad, estado de ánimo efervescente y positivo. Si algo debemos aprender o algo debemos entender, es que el gozo no depende de las circunstancias, ya que es la esperanza que tenemos en Dios. A pesar de las circunstancias. Juan, capítulo 16, verso 20, Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículo 20. Dice esta palabra: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Mire, nosotros vamos a estar llorando y lamentándonos, y el mundo va a estar alegre, va a estar contento. Pero aunque vosotros estéis tristes,
vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? ¿En qué se va a convertir nuestra tristeza y nuestro lamento en esta tierra? En gozo. ¿Pero por qué se va a convertir en gozo? Se va a convertir en gozo porque nosotros tenemos una esperanza. Sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a llorar, nos vamos a lamentar. En algunos momentos nos sentiremos solos, tristes, abandonados, nos vamos a sentir desanimados. La verdadera iglesia dice: Maranata, ay Señor, ven ya, ven pronto, antes que me toque pagar el recibo de la luz o me la corten. Ya ven. A veces las presiones de la vida están tan fuertes que uno dice: ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a tener aflicciones, dificultades, vamos a llorar, nos vamos a lamentar. Pero el Señor dice que aquellos que esperan en Él, esa tristeza se va a convertir en un gozo. Se va a convertir en alegría perpetua delante del Señor. Por eso el gozo de nosotros no depende de las circunstancias, y por eso el verdadero creyente que vive en gozo porque confía en Dios, el mundo lo llama loco. ¿Ves? Está loco. Míralo. Lo van a echar de la casa. No ha pagado. Y está tranquilo. Está contento y que va para la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Señor va a tener cuidado de nosotros. Y eso nos hace vivir en gozo. Porque hay un gozo superior para el cristiano, para el creyente, y es el gozo de su salvación. Es el gozo de sabernos salvos. De que cuando este mundo se acabe, nosotros tenemos un futuro asegurado, querido hermano. Mire, el gozo viene a nuestras vidas al saber que aunque muramos, la Biblia dice que el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Eso nos produce gozo. Si morimos en esta tierra por una enfermedad, ¿certeza hay para nosotros? Nos vamos con el Señor. ¿Y nos vamos para dónde? ¿Un lugar de tormento? Por supuesto que no. Nos vamos para vivir eternamente con Él en un lugar en donde no hay muerte, no hay llanto, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay angustias, no hay que pagar nada. Todo está comprado por Él, hecho por Él. Ese es nuestro gozo, un gozo que no depende de las circunstancias. Pero quiero decirte que la Biblia nos enseña que el gozo, aunque es un fruto del Espíritu, nace de la fe, es algo que nosotros tenemos que decidir. Tú tienes que decidir vivir en gozo. Mire lo que dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 11. La segunda carta a la iglesia de los Corintios, 13, verso 11. Son palabras del apóstol Pablo para esta iglesia. ¿Y qué les está diciendo a la iglesia? Le dice: por lo demás, hermanos, les está diciendo lo que ellos tienen que hacer. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El apóstol Pablo les está diciendo: ustedes tienen que decidir tener gozo. Ustedes tienen que decidir vivir en paz, consolarse, animarse. Ustedes lo tienen que decidir. Ustedes tienen que poner de su parte. ¿Y cómo nosotros podemos tener gozo? Sencillo, querido hermano. Usted puede tener gozo cuando recuerda la esperanza de lo que ha creído. Usted puede tener gozo cuando recuerda a qué lo ha llamado el Señor y lo que Dios le ha prometido. Entonces tiene que llenarse su vida y su corazón de gozo. Así debemos tener gozo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Dice:
Estad siempre gozosos. ¿Cómo nos manda el Señor a que estemos? ¿Cuándo? Cuando te está yendo bien, cuando te está yendo mal, siempre debemos tener gozo, porque ya sabemos que no depende de nuestras circunstancias. Juan capítulo 15, verso 11. El gozo viene de nuestra confianza en Dios. Juan 15, 11 dice: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Las palabras que Dios nos ha dado, las promesas que el Señor nos ha dado, lo que el Señor ha dejado escrito en la palabra, es para que tú tengas gozo. ¿Para qué el Señor nos ha dejado las promesas del futuro? Para que tengamos gozo. Para que aunque lloremos, podamos saber que un día ese llanto se va a convertir en gozo. Para que cuando nosotros estemos afligidos por diversas circunstancias, recordemos por su palabra, por las cosas que Él ha hablado, que nosotros tenemos una esperanza de gozo. Regocíjate en las promesas de Dios. Regocíjate en la palabra de Dios. Ten fe en lo que Dios ha dicho. Créele a Dios, porque si tú le crees a Dios, tu corazón va a rebosar de gozo, porque tienes esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Juan capítulo 16, verso 22. Dice la palabra del Señor: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie puede quitarnos el gozo que viene de un corazón que le cree a su Señor. Nadie te puede arrebatar el gozo de tu salvación. Ni las dificultades, ni las circunstancias, ni el mismo Satanás, ni el mundo con todas sus aflicciones puede arrebatarnos el gozo que produce el saber que Dios está con nosotros, que Dios nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo y que tenemos una esperanza de vida eterna. Ese gozo nadie lo puede quitar. Jamás. No será quitado. Nehemías 8:10. El gozo renueva tus fuerzas. Te sientes sin fuerzas, a veces te sientes que ya no puedes más, que ya no das más. Ay, no, ya yo no doy más. Mira lo que dice la palabra en Nehemías capítulo 8, verso 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Por eso te dice: no te entristezcas. El gozo del Señor es tu fuerza, te va a fortalecer para soportar las aflicciones de este mundo. El gozo del Señor te va a fortalecer y el mundo no lo va a entender, porque jamás podrá entender cómo un hijo de Dios tiene gozo en medio de la dificultad. Eso es inentendible para el que no cree. No lo puede entender, pero el que cree sabe que el gozo del Señor es su fortaleza. Vamos a ver el tercer atributo y con este vamos a dejarlo hasta aquí. Y es la paz. La paz viene de la palabra griega eirene, que significa descanso, reposo, quietud, tranquilidad, bonanza, armonía, seguridad, confianza. ¿Sabe? Para el mundo la paz es la ausencia del conflicto. Estamos en paz cuando no hay conflictos. Pero el Señor
no nos habla de la paz como una ausencia de conflicto, sino de un reposo y de una seguridad aún en medio del conflicto. Y hay una gran diferencia entre esas dos concepciones, porque una persona que no cree solo se va a sentir en paz cuando no tiene conflicto con nada ni con nadie. Pero el creyente, el cristiano, el que ha creído, puede tener paz aun cuando está en medio de conflictos y circunstancias adversas. Así como tenemos gozo en medio de tribulaciones, así tenemos paz en medio de dificultades y de conflictos. Porque la paz es tener reposo en Dios, es tener seguridad en Dios. La paz no significa que no hay ningún problema. ¿Y sabe por qué le digo que el mundo jamás podrá tener paz? Porque en el mundo siempre hay problemas. Siempre. Yo le digo a Beatricilla, Beatriz, donde hay gente hay problemas. Donde hay gente hay problemas. Mire, hay problemas hasta con uno mismo. Uno tiene problemas con uno mismo. Usted no tiene problemas con usted mismo. Ay, ¿yo por qué seré así? ¿Yo por qué soy así? Uno tiene conflicto hasta con uno mismo. Va a tener conflicto con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres. Va a tener conflicto siempre con los compañeros de trabajo, con el vecino. Siempre va a haber problemas y conflictos. En este orden de ideas, en el mundo, con el concepto de la paz que el mundo tiene, jamás va a haber paz. Siempre va a haber conflictos. Países con guerras internas o guerras entre países. Gobiernos que no se ponen de acuerdo y gente sufriendo y muriendo. Nunca va a haber paz en el mundo mientras pensemos que la paz depende de que no haya problemas. La paz depende de cuánto confiamos. Escuche bien esto, de cuánto confiamos en el Señor, de cuánto reposamos en Él. Por eso el que tiene el fruto de la paz, el fruto del Espíritu, que es paz en su corazón, puede tener descanso aún en medio de estar tan ocupado, aún en medio de muchas actividades. Y el que tiene paz no se desespera. ¿Por qué no se desespera? Porque sabe que Dios tiene el control de todo, ¿sabe? Dios tiene el control absoluto de todo. Dios no ha perdido el control de nada. Por eso esa oración que aprendimos nosotros, Señor, toma el control, es una oración ineficaz, inapropiada, porque Dios no ha perdido el control. Dios controla absolutamente todo lo que pasa en el universo. Ahora, ¿eso significa que Dios está de acuerdo con todo lo que pasa en el universo? No. Dios no está de acuerdo con la maldad. Dios no está de acuerdo con nuestras malas decisiones. Dios no está de acuerdo con que tú voluntariamente hagas lo malo. Dios no está de acuerdo con el impío y con el hombre pecador. No está de acuerdo. Dios no está de acuerdo con la muerte de los inocentes. Dios no está de acuerdo con las guerras entre países. Dios no está de acuerdo con la maldad y la injusticia, porque su carácter es justo, santo, amoroso, misericordioso. Pero aunque Él no esté de acuerdo, a Dios el mundo no se le salió de las manos. Como tampoco se le salió tu vida de las manos. Tanto no se le salió tu vida de las manos a Dios, que estás aquí escuchando esta palabra para recordarte, Dios, que te ama y que quiere que tú procedas al arrepentimiento, lo busques y confíes en Él para que tengas paz. ¿Por qué tú no tienes paz? ¿Por qué tú no duermes tranquilo? ¿Por qué tú siempre estás con ansiedad y con angustia en tu corazón? No porque tengas problemas, tú estás así porque no has aprendido a reposar en el Señor. Porque no has aprendido a confiar en Él y en su misericordia, que aunque tú tengas que pasar por dificultades, Él te sostiene.
Pero cuando tú estás pasando por esas dificultades, tendrías que preguntarte, ¿para qué yo estoy pasando por esto? Porque el por qué, probablemente porque tú te lo buscaste. ¿Por qué tú estás pasando problemas? Generalmente es porque tú te lo buscaste. Ay, ¿por qué mi hogar se está destruyendo? ¿Tú te lo buscaste? Ay, ¿por qué me está yendo tan mal en el trabajo? Oye, pero si llegas tarde todos los días y no haces lo que te toca, ¿cómo pretendes que el jefe esté contento contigo y te vaya bien? O si llegas y eres grosero y insultas a tu compañero de trabajo, ¿cómo quieres que te vaya bien? Mira, la mayoría de nuestros problemas son buscados. Así que el por qué tú estás pasando esta situación que estás pasando está en tus malas acciones y decisiones. Pero ¿para qué Dios lo está permitiendo? Para que tú le conozcas. Para que tú cambies, para que tú le recibas, para que tú aprendas su instrucción y cambies tu manera de vivir. Para eso Dios está permitiendo el dolor y la aflicción en tu vida. Para eso Dios está permitiendo que tú vivas las consecuencias de tu pecado, para que reacciones y para que tú vuelvas al Señor, a su palabra, confíes en que lo que Él dice es verdad. Creas en lo que Dios manda. Dios no ha puesto la palabra para amargarte la vida. Los mandamientos no son restricciones para que el hombre viva amargado. Es que Dios con tanto mandamiento, mire, los mandamientos no son restricciones para dañarnos. Los mandamientos son advertencias de que si hacemos eso nos va a ir mal. O cuando Dios le dijo a Adán, Adán, si tú comes de ese fruto, el día que comas, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó con Eva y Adán? No le creyeron al Señor. Comieron. ¿Y qué pasó? Murieron. Quedaron separados por completo de Dios. La muerte espiritual llegó a sus vidas por no creerle al Señor el mandamiento que les había dado, que no era otra cosa sino una advertencia para que ellos no conocieran el mal. Dios no quería que Adán y Eva experimentaran el mal. Dios conocía el mal porque conocía que Satanás había hecho maldad, pero Dios nunca ha experimentado el mal porque Dios es bueno. Pero el hombre sí experimentó el mal y Dios no quería que el hombre experimentara el mal. Por eso Dios coloca mandamientos para que tú no experimentes el dolor que ocasiona el pecado. Pero aún así, habiendo conocido el dolor que ocasiona el pecado, el Señor lo permite para que tú comprendas que separado de Él nada puedes hacer. Si tú quieres paz en tu vida y en tu corazón, tú tienes que volver a Dios. Tienes que caminar en Dios. Tienes que creerle a Dios. Porque si tú no le crees a Dios, jamás experimentarás la paz que Él da, no como el mundo la da. Y eso me gustaría que lo miráramos en Juan 14, 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo, ¿cómo da la paz? Ya firmemos un acuerdo, listo, ya hay paz. Y no hay paz. ¿O es que firmando acuerdos hay paz? Aquí en nuestro propio país sabemos que no es así. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Él da sobrepasa todo entendimiento. La paz que Él da nos aleja del temor. Jueces capítulo 6, verso 23. Jueces capítulo 6, verso 23 dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. La paz aleja el temor de nuestras vidas. Tú puedes vivir en paz, sin temor, sin angustia, sin miedos. Y por último, Isaías 26, 3. Y quiero que puedas recibir esta palabra hoy en tu corazón.
La paz nos garantiza seguridad y la paz es testimonio para nuestras almas de que andamos según Dios. Cuando tú andas según Dios, el testimonio que tiene tu alma para decirte que estás bien con Dios es que tienes paz. Isaías 26, verso 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay otro versículo que dice: no hay paz para los malos. No hay paz para los malos. ¿Para quién hay paz? Para el que persevera en el pensamiento de Dios, porque ha confiado en Él. Amén. Queridos hermanos, vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Logramos ver el amor, el gozo y la paz, fruto del Espíritu Santo, que se tiene que desarrollar en tu carácter. ¿Qué tanto amas? ¿Qué tan gozoso estás? ¿Cuánta paz hay en tu mente y en tu corazón? Porque si te hace falta, te digo que hay buenas noticias. En el Señor y en la comunión con Dios vamos a encontrar este fruto y vamos a poder desarrollarlo en nuestro carácter para reflejarlo con otros. Solo en el Señor tú vas a vivir el verdadero amor. Solo en el Señor tú vas a tener el verdadero gozo que el mundo no te podrá quitar. Solo en el Señor tú vas a tener paz. Ya no vas a andar en temor, ni en angustia, ni en zozobra, porque guardará tu corazón en paz, porque has confiado en Él. Solo en el Señor, querido hermano, separados de Dios, nada podemos hacer. Luchando solos, nada puedes hacer. Tu propia naturaleza carnal y pecaminosa te va a llevar al mal. Si tú no tienes la ayuda de Dios, si tú no tienes la ayuda del Espíritu Santo en tu vida, tus decisiones, por mucho que te esfuerces en ser bueno, en algún momento se van a torcer. No, yo no necesito a Dios, pero yo me voy a proponer ser una buena persona. ¿Usted sabe cuánta gente yo conozco así? Y terminan haciendo cosas terribles, consecuencias malas para ellos y relaciones rotas con los que aman. ¿Por qué? Porque separados del Señor nada podemos hacer. Y sin Dios siempre el hombre va a tender al mal y va a vivir en una lucha constante en la que va a perder, una lucha constante entre el bien y el mal, y va a perder. Necesitamos a Dios. Amén. Vamos a orar. Yo quisiera que en esta hora pudiéramos descansar en el Señor, alabarle, glorificarle. Somos hijos de Dios, somos escogidos, somos perdonados por el Señor. Nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Si hoy tú tienes que reconciliarte con el Señor, reconcíliate. Pídele al Señor que te dé la oportunidad de reconciliarte con Él. Arrepiéntete de tus pecados, vuelve al Señor. Solo en Cristo hay el perdón de nuestros pecados. Solos no podemos. Solo en el Señor hay esperanza para nosotros. Podemos encontrar el amor, la paz, el gozo, lo que tú necesitas para tu alma afligida y sedienta, lo vas a encontrar en el Señor. Oremos y adoremos al Señor. Oh Dios, aquí estamos. Tenemos que reconocernos delante de ti como pobres y necesitados, pecadores. Pero por Cristo somos hechos hijos de Dios. El sacrificio de Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Permítenos experimentar, Señor, esa reconciliación. Permítenos experimentar ese nuevo nacimiento y esa llenura del Espíritu Santo que traiga ese fruto en nosotros. Aquí estamos, Señor, necesitados. Aquí estamos sedientos. Aquí estamos, Señor, anhelantes de que tú nos perdones, de que tú, Señor, nos limpies con tu poderosa sangre bendita y borres nuestros pecados. Aquí estamos, Señor. Somos tus hijos, somos perdonados, somos escogidos por ti. No que te hayamos buscado, tú nos encontraste primero, Señor. Tú nos buscaste, tú nos amaste primero. Gracias.